Del diálogo con el mundo al diálogo con el ser. No es posible concebir el amor al ser sin el correspondiente amor a sus manifestaciones. Tan errado está el que se aparta del mundo por considerar lo relativo como ilusorio, como quien en la vivencia de las manifestaciones olvida la unidad que transpira por detrás de ellos. Ni el materialista ni el sannyasín tienen razón, y ambos la tienen. El ser es el todo, y por tanto cualquier flor, nube, cielo y estrella son una amorosa creación a partir de lo que no es flor, nube, cielo y estrella, sino madre creadora de las mismas. Este amor a cualquier manifestación relativa requiere, para ser completo, de la clara conciencia de su origen y naturaleza íntima. La diversidad es real en tanto que forma y se constituye en uno de los niveles ciertos del procesamiento y en tanto que actúa como enseñanza de la existencia del mismo ser que les da origen. En este último punto, la percepción y las sensaciones junto con la conciencia sufren cambios de nivel. En un estadio del desarrollo, los elementos del universo de las manifestaciones se perciben como elementos concretos. Su belleza es su belleza y no requieren de ninguna otra conciencia para ser disfrutados. Tal es el sino de la infancia y de su característica inocencia. Más adelante los elementos confluyen en matrices y el interjuego de sus manifestaciones da lugar a patrones que transpiran una lógica esencial y deliciosa. Tal es el universo del conocimiento científico y de la comprensión de las leyes naturales, y en él los elementos, a través de la colosal lógica neuroinclusiva, dejan de ser lo que fueron y se trasladan en un salto cuántico, a ser elementos patrones o elementos matrices. La percepción cambia como consecuencia y se vuelve natural una visión del mundo expandida. Si la lógica de las resultantes finales del proceso perceptual se logra diferenciar de la lógica de los patrones extracerebrales y no se cae en el absurdo del positivista, ni en la ingenuidad de quien juzga como inexistentes eventos simplemente porque estos no se ajustan a las leyes restringidas de la lógica de los procesos perceptuales, entonces se establece el verdadero diálogo con el mundo y se reconoce una sabiduría suprema que algunos espíritus originales han intentado conceptualizar como acausal y sincronística. La vivencia del mundo se vuelve propositiva o focalizada en el camino del desarrollo hacia el ser, y los patrones ya no se consideran como únicamente resultantes de cadenas, cuyo origen es un pasado y se explican como legalizados por asociación, condicionamiento y otras barbaridades, sino que cada vez más como determinadas por la sabiduría del futuro ocupado por lo que sabe, y no son las contingencias las que determinan el desarrollo, sino el ser es el que determina las contingencias. Después se reconoce que tanto la consideración de pasado como de futuro son falsas y se vislumbra la atemporalidad como hábitat del verdadero ser, quien decide la orientación del factor de direccionalidad y quien lleva de la mano a la conciencia hacia la vivencia de sí misma. Tal es el comienzo de la fe y su justificación. El diálogo con el mundo no sería posible sin ella y sin la capacidad de transferencia de la individualidad emergente. Esto último es la base de otro salto en el que los elementos del diálogo con el mundo dejan de ser vividos como externos, para en cambio internalizarse, no como una absorción de un universo por otro, sino como una identidad real. Ya no se sintetiza a partir de la observación del interjuego entre elementos la existencia de un patrón, y ya no se hace necesario ejercer el poder de la mente para reconocerlo, sino que se vive como parte integrante de la conciencia del mismo patrón. Esto es lo que quiero decir con transferencia de la individualidad emergente y algo más. La unidad no puede ser vivida permanentemente como parte integrante de la misma, simplemente porque la conciencia es capaz de vislumbrar
y por tanto trasladarse desde la perspectiva de ser un elemento más de un patrón colosal hacia ser inclusor del mismo, acompañando a todas las matrices de interacciones que se dan en el mundo físico y en el orgánico. Se encuentra una realidad aparte, por lo que el ser se resiste a vivir siempre en unidad con el todo, y en cambio, como un polluelo rompiendo el cascarón de un universo restringido, para asomarse a otro más expandido, una necesidad urgente lo impulsa a ir más allá inclusive de sí mismo. En este desarrollo primero observa desde fuera y luego desde dentro. Tiende a transformarlo todo en experiencia interna. Ya dije que lo que para el ser es experiencia puede ser inconsciente para la conciencia que todavía no abandona el ego personal. Así, un patrón de interacciones que es vivido en una participación elemental y en el que la conciencia individual se siente a sí misma como elemento sujeto a la voluntad suprema del patrón debe trascenderse, y la misma conciencia colocarse en identidad con el patrón, y no con ninguno de sus elementos, y después, aún más allá, ver todo el patrón como parte incluida en el sí mismo. Es como la observación de un evento sincronístico del cual uno es personaje al lado de otros, hasta que la vivencia del mismo evento se transforma en la perspectiva de quien no solo conoce su razón de ser, sino de quien lo incluye como parte de su propia sabiduría e identidad. En este salto, la identidad de la conciencia se expande y en lugar de su ya acostumbrado diálogo con el mundo, penetra en un diálogo directo con el ser, y después aún más allá, en un monólogo en el mismo ser. Es, si se quiere, la creación de un cerebro extracorpóreo y su vivencia, primero como neurona, o circuito elemental del mismo, y después como individualidad emergente, que lo incluye en cualquier experiencia y en todo acto consciente. En el cerebro orgánico, un cuadro perceptual incluye la actividad de todos los elementos neuronales que interactuando entre sí le dieron origen. En la infancia, la conciencia logra ser el cuadro perceptual, y por lo tanto el yo logra incluir a todos los elementos neuronales que participan en su creación. La sensación de ser, sin embargo, pronto se traslada al campo extracerebral, y su localización también. La conciencia, que ya aprendió a surgir de la totalidad de la masa encefálica, tiende a intentar surgir de otra masa encefálica de la cual lo orgánico es solo elemento interactuante. Así como en el nivel procedente el bebé tuvo que aprender a recorrer su organicidad restringida y corporalizada, y solo hasta que logró controlar su musculatura, su voz, sus sentidos perceptuales, salió de ella y se puso en contacto con los objetos extracorpóreos. Después estos se constituyen al lado de su cuerpo en otro cuerpo más expandido que también debe aprender a recorrer. Cual una araña tejiendo su red, el ser humano vive cuerpos sobre cuerpos o mundos sobre mundos, y más tarde o más temprano se da cuenta de que en cada salto de cuerpo la experiencia y la conciencia fueron fieles acompañantes, y solo en las interfaces parecieron desaparecer para dar lugar a una sensación de confusión, que sin embargo pronto fue transformada en conciencia del nuevo nivel, y así sucesivamente en lo que parecieran ser vueltas de una espiral logarítmica en ascenso hacia su verdadera identidad con y como el todo. Así pues, en cada nuevo cuerpo ocurre una metamorfosis, y como las víboras, pieles inclusoras de cuerpos viejos, se dejan atrás hasta que todos los cuerpos se comprenden pertenecientes a uno solo, y se dejan de ver cuerpos para en cambio entender el compositor de las sucesivas metamorfosis, y en este conocimiento se reconoce que su sabiduría sin tiempo creó la parafernalia para su propio deleite y para llevar a una reluciente conciencia un contacto con el ser, y así dar más luz y quizás reforzar la propia. La creación de nuevos cuerpos, o si se prefiere cerebros, es también parte de un patrón en el que la posibilidad de vislumbrarlo depende de una cierta recurrencia que deje ver la forma general de la espiral de la conciencia.
y no solamente partes restringidas de cada una de sus vueltas y giros. El cerebro de quien se puede ver a sí mismo en la creación de todos sus cerebros es inconcebible para cualquiera de estos últimos, y su identidad escapa a cualquier intento descripto que surja de la capacidad verbal. Sin embargo, aun cuando la inclusión haya llegado a límites colosales, el contacto con todos los mundos previos no se pierde y se reconoce la necesidad de elevarlos a todos para asegurar la propia elevación. Llega un momento en el que de una conciencia elevada surge la necesidad de ayuda y colaboración, puesto que tal conciencia ya es todas las conciencias, y no puede permitir que en su cuerpo colosalmente expandido persistan células enfermas. Se penetra así al 9º mundo del decálogo budista, porque en cierto sentido ya se está en el 10º. La voz del profeta es la de la divinidad utilizando las cuerdas vocales de un cuerpo que ha dejado atrás. La inspiración es el contacto con el cerebro extracorpóreo en algunos de sus niveles. No quiero decir que en el cuerpo orgánico no exista la inspiración. En cada nivel existe sabiduría, pero es la ley que el desarrollo continúe y nunca se detenga. Lo que se siente como original, verdadero y creativo en el contacto de un mundo con el siguiente. El artista sabe lo que digo y reconoce que la interfaz es dolorosa. Es un dar a luz que en los primeros hijos todavía no es psicoprofiláctico y que muchas veces requiere de cesáreas. Existe una interfase de todas las posibles a partir de la cual se atraviesa un umbral, que cual masa crítica actúa en la periferia del centro impidiendo el retroceso. Es el amor de Dios de la concepción cristiana que vela por sus hijos y los mantiene y alimenta. Es el cirujano de las cesáreas, el que cual rebosa y furibunda madre castiga a sus retoños para hacerlos regresar al camino. Es el Jehová judío inmensamente poderoso, terrible en sus decisiones, pero también compasivo y para quien el que se acerca es tan bien amado como el que apenas comienza el camino. El comienzo es la masa crítica y el umbral al que hacía referencia. Dios ama a quien más castiga porque el castigo es de un mundo a otro del mismo cuerpo y quien más vislumbra los siguientes niveles es el que más temor de Jehová tiene y por tanto quien más lejos llegará. El llegar, sin embargo, es una especie de retorno, el mismo del cuento budista. Un maestro budista tomó para su protección a un discípulo y como era la tradición lo colocó al servicio de su casa. El discípulo se dedicaba a cortar leña y a llevar agua de un pozo a la casa de su maestro. El agua era agua para él y la madera madera, el caminar caminar y la comida comida. El maestro le empezó a enseñar y poco a poco el agua dejó de ser agua, la madera dejó de ser madera y el caminar dejó de ser caminar. Muchos años duró el entrenamiento y al final el nuevo maestro seguía cortando leña, trayendo agua y caminando. Por fin el entrenamiento se completó y en su quehacer cotidiano el nuevo ser vivía el agua como agua, la madera como madera y el caminar como caminar. Había, sin embargo, una diferencia. El conocimiento y la sabiduría. Es por medio de vidya, el conocimiento de la unidad, que conocemos a Dios. Sin esa avidya, la conciencia relativa y múltiple es lóbrega, noche y un desorden de la ignorancia. Y si excluimos el campo de esa ignorancia, si nos desembarazamos de avidya, como si fuese una cosa no existente e irreal, entonces el conocimiento mismo se convierte en una suerte de oscuridad y fuente de imperfección. Somos como hombres cegados por la luz, de modo que ya no podemos ver el campo de la luz iluminada. La verdadera divinidad de la naturaleza consiste en no abandonar lo inferior a sí mismo, sino en transfigurarlo a la luz de lo superior que hemos alcanzado.
El conocimiento es la realización de la unidad y por tanto de la inexistencia del azar. La sabiduría es la capacidad para vivir este conocimiento en cada uno y en todos los eventos de la vida. La sabiduría es amor y para que éste se manifieste en toda su verdad y fuerza es necesaria la purificación. Esta última consiste en la discriminación de lo que es el verdadero ser, con el consiguiente abandono de identificaciones falsas e ilusorias. Sin embargo, esto no es suficiente porque en la conciencia de unidad, este ser deja de excluir cualesquier manifestación. Parecería que la etapa de discriminación es necesaria para que la unidad posterior se mantenga. En realidad, en la primera etapa de la vida corporal, el bebé se vive en unidad, pero es una unidad amorfa y sin conciencia. Proceso primario, que le he llamado el psicoanálisis considerándolo antecedente del funcionamiento secundario, en el cual un ego ha sido establecido y comprendido en separación de objetos y otros egos. Al secundario debe seguirle un proceso terciario en el cual la unidad retorna pero vislumbrada con conciencia y desde la perspectiva de quien la unifica. La culminación del proceso es el equilibrio entre Vedanta y Sankhya, cuando se reconoce a un ser trascendental verdadero y a un mundo relativo proveniente del ser pero también real. Podríamos hablar de un solo ser manifestado en infinitas formas independiente de estas pero dándoles vida. Ninguna manifestación del mundo relativo es el ser, aunque todas se incluyen y provienen de él. El conocimiento profundo de lo anterior es la no identificación con nombres, roles, emociones, pensamientos, profesiones o logros. El ser no tiene cuerpo, familia, país, nombre ni profesión. Es lo que es, y ninguna ideología, pensamiento o concepción son capaces de definirlo. La meditación lleva al contacto con él y a la visión del mundo como resultante y manifestación de su existencia. Su esencia es la existencia pura a partir de la cual todo el resto se vislumbra como amorosa creación. En esta condición se da el amor porque todo se reconoce como milagrosa existencia y el universo se ama en su exquisita variación cual campo colosal en el que flores de todos los colores y formas se mueven tejiendo una red multicolor y magnífica. Con ninguna flor hay identificación ni apego, simplemente porque se vive una existencia desde la cual todo se puede ver desde la altura inefable del ser. Existe, ciertamente, una sensación de iniciación, que es tan difícil de describir como lo es la de la existencia. En aquella del vacío del sentimiento sin contenido, algo elabora la cognición discriminada del momento en el que se vive y una voz indica lo que se encuentra sucediendo como proceso. Un alter ego se presenta como posibilidad de transferencia de cierta individualización personal que siempre se ha mostrado como yo e invita a considerar la transferencia de este yo hacia el mundo. Así dice aquella voz que del self personalizado al self del mundo, lo único que permanece es la sensación de existencia y que ésta es el verdadero ser permanente porque todo lo demás, incluso la conciencia de unidad, cambia. Es como decir que partícipe de la manifestación relativa es el pensamiento y la mente, que trascendidos el uno y la otra, lo único que subsiste es la vida. Debe ser difícil, me digo, estimular el amor a la vida cuando ésta se presenta en un completo vacío de contenido, o más bien cuando su contenido adquiere tal fluidez que nada de su visión perdura. Sin embargo, sucede lo mismo que con el ser, el cual como la existencia misma es un vacío de contenido en la llanura de la existencia pura. Me parece a mí que nunca existe mayor peligro como cuando se confunde el proceso con una ilusoria sensación de arribo a una meta. Quiero decir que para considerar a la existencia como lo único vivo, se requiere abandonar todo intento de explicación focalizada,
Y aunque esto último pueda ser el signo de la iluminación, para mí todavía es necesario que la conciencia acompañe el proceso. Por ello, de la decisión de transferencia de mi self al mundo prefiero la personalización limitada, que aunque restringida, todavía me permite ser dueño de mí mismo. Dirán que esto es una incongruencia, y quizás lo sea, pero no encuentro otra forma de decir que en la iniciación ocurren tantas cosas que pasando desapercibidas dejarían un hueco tan terrible de conciencia, que es importante mantener una claridad y un control sobre la mente antes de ofrecerla al mundo para que sea sumergida en sus patrones. También me dirán que esto último es lo que siempre sucede con o sin el acto voluntario de no sometimiento, y yo podría contestar también que quizás sí sea, pero no encuentro otra forma de decir que en el período histórico en el que vivimos, el sacrificio de la mente para el mundo es el sometimiento a la voluntad del positivista, recalcitrante defensor de las manifestaciones relativas como única realidad, y del amante del control poderoso a través de un manejo de voluntades hipertrofiadas en el consumismo. Por ello, la aceptación del alter ego mundis y la participación en sus medidas constituyen una especie de prostitución en la que me rehúso a participar. Más bien lo otro me atrae, la vivencia del ser por encima de cualquier relativismo. Ni siquiera la aceptación de la existencia o de la vida como lo único permanente, sino de lo otro, lo repito, lo que me muestra como voz de iniciación y me recuerda que es posible reconocer en conciencia la existencia de un algo sobre todo el resto, de una fuerza que no admite mundos en decadencia como necesidades de identificaciones. Es a ese algo a lo que me adhiero y de lo que quisiera hablar como puente para conectar el conocimiento con la sabiduría. Decía que la sabiduría es amor y vivencia de las manifestaciones y los eventos como milagrosas creaciones. Creaciones a partir de qué punto de observación. El puente entre conocimiento y sabiduría se tiende cuando se logra responder esta pregunta. Quizás unas palabras de Ursharbud Arya ayuden aquí. La personalidad no es el self. La personalidad es un compuesto y agregado de muchos componentes. El ser es uno, sin tacha. La personalidad es material, el self es energía espiritual. La personalidad cambia constantemente, el self es incambiable. La personalidad es transciente, el self es permanente. El self es intocable, no puede ser afectado, siempre puro, siempre sabio, siempre libre. Ni es atraído ni es repelido por nada y nunca está en ignorancia porque su naturaleza esencial es la conciencia. La personalidad está dividida en muchos niveles y planos, desde el más denso hasta el más fino, pero el self es indivisible. El Bhagavad Gita dice que las armas no pueden herirlo, el fuego no puede quemarlo, las aguas no pueden mojarlo y los vientos no pueden secarlo. La personalidad es la vestimenta y el self quien la viste. La identificación del self con la personalidad es ignorancia y apego. El self de Ursharbud Arya es el ser, el testigo de Sri Aurobindo y el puente de unión entre el conocimiento y la sabiduría. Quien habite en el ser amará toda la manifestación, puesto que en un estado de permanente mismicidad se maravillará de todos los eventos, actos y del mundo. La unidad será parte de su personalidad iluminada, pero su ser estará localizado más allá del universo, en un lugar cuya esencia es la luz. Dice Sri Aurobindo. Así como no necesitamos descartar la vida corporal para lograr lo mental y espiritual, de igual manera podemos llegar a un punto en el que la preservación de las actividades individuales no guarde ya falta de correspondencia con nuestra comprensión de la conciencia cósmica o nuestro logro de la trascendente y supracósmica. Pues el mundo trascendente abarca el universo, es uno con él y no lo excluye.
así como el universo es uno con él y no lo excluye. El individuo es un centro de toda la conciencia universal. El universo es una forma y definición que ocupa la entera inmanencia de lo amorfo e indefinible. Esta es siempre la verdadera relación, velada a nosotros por nuestra ignorancia o equivocada conciencia de las cosas. Cuando alcanzamos el conocimiento o la conciencia correctos, nada esencial cambia en la eterna relación y solo se modifica la visión interior y exterior desde el centro del individuo y por consiguiente el espíritu y efecto de su actividad. El individuo es aún necesario para la acción de lo trascendente en el universo y esa acción en él no cesa de ser posible por su iluminación. Por el contrario, dado que la manifestación consciente de lo trascendente en el individuo es el medio por el que lo colectivo y lo universal también se torna consciente por sí mismo. La continuación del individuo iluminado en la acción del mundo es una necesidad imperiosa. Si es norma su inexorable eliminación a través del acto mismo de la iluminación, entonces el mundo está condenado a permanecer eternamente en el escenario de la oscuridad, la muerte y el sufrimiento irredentos. Y ese mundo solo puede ser una cruel ordalía o una ilusión mecánica. Es así como la filosofía ascética tiende a concebir eso. Pero la salvación individual no puede tener real sentido si la existencia en el cosmos es una ilusión. Según el criterio monístico, el alma individual es una con lo supremo, su sentido de separación una ignorancia, el escape del sentido de separación y la identidad con lo supremo son su salvación. Mas ¿quién se beneficia con esta huida? No el yo supremo, pues se lo supone siempre e inalienablemente libre, inmóvil, silencioso y puro. No el mundo, pues éste permanece constantemente en cautiverio y no se libera con la huida de cualquier alma individual de la ilusión universal. Es el alma individual misma la que realiza su bien supremo huyendo del pesar y la división hacia la paz y la bienaventuranza. Parecería entonces existir cierto género de realidad del alma individual, tan diferente del mundo como de lo supremo, incluso en el caso de la libertad y la iluminación. Mas para el ilusionista, el alma individual es una ilusión y no existente excepto en el inexplicable misterio de Maya. Por tanto llegamos a la huida de una ilusoria alma no existente, del ilusorio cautiverio no existente en un ilusorio mundo no existente, como bien supremo por el que ha de pugnar el alma no existente. Pues esta es la última palabra del conocimiento. No hay nadie confinado, nadie liberado, nadie que busque liberarse. Vidya resulta tan parte de lo fenoménico como avidya. Maya nos encuentra incluso en nuestra huida y risas en la triunfante lógica que pareció cortar el nudo de su misterio. Estas cosas, se dice, no pueden explicarse. Son el milagro inicial e insoluble. Son para nosotros un hecho práctico y han de aceptarse. Hemos de huir por la confusión de una confusión. El alma individual solo puede cortar el nudo del ego mediante un acto supremo de egoísmo. Un exclusivo apego a su propia salvación individual que aporta una absoluta aserción de su existencia separada en Maya. Tendemos a considerar las otras almas como configuraciones de nuestra mente y su salvación sin importancia, como si solo nuestra alma fuera enteramente real y su salvación la única cosa que cuenta. Vengo a considerar mi huida personal del cautiverio como real, mientras otras almas que son iguales a mí permanecen detrás en cautiverio. Es solo cuando hacemos a un lado toda irreconciliable antinomia entre el yo y el mundo, que las cosas caen en su sitio por medio de una lógica menos paradójica. Debemos aceptar la multilateralidad de la manifestación incluso cuando afirmamos la unidad de lo manifestado. ¿Y no es esta, después de todo, la verdad que perseguimos doquiera miremos, a menos que viendo prefiramos no ver?
¿No es este después de todo el misterio perfectamente natural y simple del ser consciente, que no está atado ni por su unidad ni por su multiplicidad? Es absoluto, en el sentido de ser enteramente libre para incluir y disponer a su propio modo todos los términos posibles de su autoexpresión. No hay nadie confinado, nadie liberado, nadie que busque liberarse, pues eso siempre es una libertad perfecta. Es tan libre que ni siquiera está limitado por su libertad. Puede jugar a estar confinado sin caer en un cautiverio real. Su cadena es una convencional autoimposición. Su limitación en el ego es un artilugio transicional que usa para reiterar su trascendencia y universalidad en el esquema del Brahman individual. De acuerdo con todo excepto con la noción de convencionalidad, el ser es libre para decidir y de hecho su manejo del factor de direccionalidad, aunque pase desapercibido por la conciencia individual, y sea difícil para ella aceptar que todo lo que experimenta y vive es decisión soberana de su verdadera totalidad, es muestra de su liberación. Pero esto no quiere decir que sus decisiones son convencionales o que no exista una direccionalidad global en sus acciones. Direccionalidad es mal término, pero no encuentro otro que pueda definir con mayor exactitud la tendencia inmanente en el ser para llevar a su misma liberación a la conciencia, apéndice tentacular de su soberanía. Por supuesto que estoy hablando de una especie de dicotomía en la que el ser y conciencia individual, en el sentido en el que Sri Aurobindo maneja la conciencia individual como referida a un ego personal, están separados porque si no los tuviesen en cierto periodo del desarrollo, no existiría la diversidad y por tanto sería imposible, inclusive, escribir una sola frase diferente de otra. Por tanto y por una razón que desconozco, el ser se representa a sí mismo en la multiplicidad de conciencias individuales y maneja sus vidas para llevarlas pausada y pacientemente a la sinonimia consigo mismo. Existe por lo tanto un patrón de expansión y este jamás es convencional. La relación entre conocimiento y sabiduría es la capacidad para fluir, sin bloqueos en las decisiones del ser conociendo que ninguna vivencia es resultado del azar o convencionalismos caprichosos, sino antes al contrario que todo dirige hacia la libertad del ser mismo en sí mismo. Ninguna otra cosa significa la noción y la vivencia de la existencia pura o de la conciencia pura. En esta, la única manifestación es la vivencia del sí mismo en el sí mismo. El Tao. Las sucesivas orientaciones del factor de direccionalidad hacen que diferentes niveles de la interacción entre el campo neuronal y el sintérgico sean focalizadas, dando lugar a experiencias que también se viven en sucesión. Las experiencias así creadas forman parte de patrones que concluyen cuando los circuitos cerebrales logran sintetizar los neuroalgoritmos que los representan. El proceso es autorregulado, puesto que no es posible obtener un neuroalgoritmo sino hasta que se completa un patrón, y un patrón no concluye sino hasta que es posible incluirlo en un neuroalgoritmo. La conciencia es el patrón de experiencias en su representación neuroalgorítmica. El darse cuenta de la conciencia es la síntesis neuroalgorítmica y su vislumbramiento desde la nueva focalización del factor de direccionalidad, el que de alguna manera sobrepasa e incluye el neuroalgoritmo previamente sintetizado. La síntesis de neuroalgoritmos es un evento recurrente y repetitivo a través de todo el proceso de expansión de la conciencia. Esta recurrencia hace posible que en otro nivel de inclusión la conciencia tenga acceso a la misma operación de neuroalgoritmización, de tal forma que a partir de este nivel el modo de neuroalgoritmizar se convierte en conciencia del proceso.
Así, de la experiencia concreta al patrón de experiencias y más tarde al patrón del patrón de experiencias, la conciencia asciende hacia su encuentro con el ser. Puesto que este último es el que decide la focalización del factor de direccionalidad, hasta que sus sucesivas activaciones logren completar un patrón, el cual se constituye en conciencia de motu propio, el reconocimiento o acceso al modo de algoritmización de los patrones es un acercamiento a la esencia misma del decididor. Cuando la conciencia ya no es únicamente el patrón de experiencias, sino cada vez más el patrón del patrón, se reconoce una direccionalidad gestáltica de todo el proceso de expansión y en un paso más, la existencia de quien en un estado de permanente trascendencia y soberana libertad es quien es. Ahora bien, lo que hago al analizar estos procesos es colocarme en la posición de testigo vislumbrando el interjuego entre ser, conciencia y experiencia desde un lugar que incluye a la trilogía. Lo mismo ocurre cuando la conciencia tiene acceso a su propio procesamiento. Aquí la conciencia abandona su experimentarse como parte de la creación de patrones y ve el proceso de su misma creación desde una identidad que no es ni la experiencia ni el patrón, ni aún el patrón del patrón, sino algo más allá, para lo que no existe ni definición ni descripto conceptual. Es un ver desde adentro que solo quien no lo haya experimentado podría confundir con una teorización. Lo que hago no se trata de cogniciones elaboradas matemáticamente a través de la utilización de reglas lógicas externas, sino más bien de un acceso directo al procesamiento mismo. Ya en este contexto siempre es asombrosa la operación de acceso al propio procesamiento, e imposible vislumbrar el autor de la misma porque no existe, en mi vida como ser consciente y sensible, ninguna otra situación en la que la mismicidad sea mayor. No me puedo separar de aquel que se ve a sí mismo puesto que soy completamente yo. Es mi límite, y sé a ciencia cierta, que sobrepasa la vivencia de unión con el universo. La experiencia de cualquier manifestación del mundo relativo, pero todavía no la creación de esta experiencia de mismicidad total y prodigiosamente poderosa. En esta experiencia no existe ni tiempo ni espacio, ni externo ni interno, ni observador y observado, sino únicamente ver como conocimiento directo y acceso. Ya intenté explicar mi insatisfacción con consideraciones finalistas tales como la experiencia de unidad es el pináculo de la conciencia o de que el ser es la totalidad del universo, etcétera, etcétera, sintiendo que más allá de cualquier intento descriptivo y de cualquier consideración explicativa existía un algo más allá. No creo que el punto final sea lograr la unidad, sino más bien que ésta es un producto cierto y necesario, pero secundario y derivativo a partir de la condición de ser. El ver que he tratado de explicar se acerca más a lo que podría considerar como verdaderamente real. Y ahora de nuevo intento sobrepasar mi propio límite puesto que aún soy capaz de ver el ver. ¿Qué es aquello que ve su propio ver? Nunca he estado más de acuerdo con Lao Tse y con su noción del Tao. El Tao es, pues, lo que no puede definirse, describirse, explicarse, y lo que sobrepasa cualquier intento finalista. No tiene ni espacio ni tiempo, y el universo en su totalidad no puede abarcarlo y menos aún incluirlo. No surge de la totalidad, ni es ella, ni se transfiere, aunque pronto se conecta con el yo y lo traslada hacia alturas inefables y magníficas. La lógica de los patrones de experiencias. En cierto nivel la experiencia y la conciencia se vuelven sinónimos, pero en otro aparecen separadas. La experiencia es una sola focalización del factor de direccionalidad. La experiencia es un elemento que no requiere de conciencia para existir.
La conciencia, en cambio, es un patrón de experiencias que puede ser reducido a un neuroalgoritmo. El neuroalgoritmo vuelve a ser experiencia, he aquí la sinonimia entre conciencia y experiencia, para junto con otros neuroalgoritmos dar lugar a un patrón más general, que es conciencia en sí mismo y así sucesivamente. Al mencionar la existencia de patrones de experiencias estoy suponiendo que existen y además que pueden ser reconocidos. Este reconocimiento es lo que denominamos conciencia y sus bases neuroalgorítmicas son su fundamento psicofisiológico. Existe ciertamente una unicidad en cada conciencia y esta es, por un lado, su particular capacidad de reconocimiento y por el otro, la individual sucesión y características de las experiencias que formando patrones le dan origen. Esta unicidad está asociada con la conciencia individual, la que en última instancia está íntimamente ligada al Tao. Sin embargo, al lado de esta unicidad existe una característica común a todos los patrones, independientemente de la conciencia individual a la que pertenezcan. Esta comunión es precisamente la lógica de los patrones de experiencias, la que es generalizada y redundante para todos los individuos. ¿Existen realmente patrones reconocibles de experiencias? Antes de penetrar en esta pregunta, debo aclarar de nuevo y con toda exactitud que la diferencia entre experiencia y conciencia es que esta última siempre es un patrón organizado cuyos elementos constitutivos son experiencias. De esta forma, existen niveles de conciencia, cada uno de los cuales representa patrones integrados de experiencias. En este contexto, la conciencia depende de las experiencias que entretejidas dentro de un patrón congruente y gestáltico le dan origen. El ser determina la focalización del factor de direccionalidad y con esta operación da lugar a la creación de experiencias específicas. Además de esto, también controla la sucesión de experiencias hasta lograr que sus mutuas interrelaciones transpiren un patrón que el ser ya contenía escondido en su unicidad. De esta manera el ser se manifiesta y en los patrones de experiencias que entreteje está la oportunidad y los elementos del conocimiento que pueden llevar a la conciencia, al encuentro o identidad con el ser. Decía antes que todo conjunto de elementos entrelazados que pueda ser reducido a un algoritmo forman parte y son un patrón. Si la algoritmización fuera imposible, querría decir que no existe patrón. La pregunta acerca de la realidad de la existencia de patrones de experiencia es la pregunta acerca de la realidad de la conciencia y la respuesta a su existencia es francamente afirmativa. La lógica cerebral de inclusión ejecuta operaciones de neuroalgoritmización y permite integrar en un patrón congruente elementos de experiencias que sin la operación inclusiva permanecerían dispersos. La lógica de los patrones de experiencia es en parte la lógica de los circuitos cerebrales y en otra la parte que el ser contiene en sí mismo. Aún más, al observador se le presentan eventos que le indican la existencia de patrones extracerebrales que poseen vida propia. Estos eventos también se ajustan a patrones que poseen una lógica. Lo que debería intentar es el análisis de las similitudes esenciales entre todos estos patrones y también de sus características diferenciales. Obviamente el reto no es ligero e involucra el ponerse en contacto con la sabiduría misma del ser. Resulta claro que el trabajo que implica desentrañar esta lógica implica una nueva obra y no un capítulo más de esta. Finalizo aquí este libro para iniciar los patrones del ser.